cuarto domingo del tiempo ordinario. Hoy comenzamos la semana de las escuelas católicas. Tal vez no tengan un niño o una niña en la escuela católica, ni quizás tampoco un niño o una niña de edad escolar. Pero eso no quiere decir que esta semana no sea importante también para ti. La educación católica es clave para transmitir nuestra fe, nuestras creencias y tradiciones a las siguientes generaciones, así como para enseñarles a leer, enseñarles las matemáticas y todas las asignaturas que necesita nuestra gente joven para tener éxito y construir una sociedad. En nuestra celebración de hoy recordamos todas aquellas personas que nos han enseñado nuestros padres, todas aquellas personas que nos han enseñado, nuestros padres, maestros, otros miembros de la familia, sacerdotes, hermanas y hermanos, y adolescentes. Gracias por el mundo que abrieron para nosotros. Oremos por nuestros enfermos: Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana María Gordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Adela Alaquiñez, Cristín Reyes, Daniela Ramos, Osi Ruiz, Caleb y Mary, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Olga Consuelo Calcogua, Johnny Reyes, Severa Pérez, Baltasar Ramírez, Alex Castillo III, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonardo Casillas Jr., Tina Garza, Alisa Inborn, Mimi Villarreal Camper, Ellen García, Jesús Zúñiga Mendoza, Marguerite Aguilar, Marc Aguilar, Juanita Márquez, Susi Carrasco, Sara Plata, Miss Mancha, Blanca Hernández, Vicente A. Granato, Blanca Estela Hernández, Estela Arriaga, Adeline Huizar, Alex Castillo, Antonio Ortiz, Gloria González, Rick Santos, Dani López, Virginia y Tony Espinosa, Jonathan Reina, Terre de la Garza, Jimmy Olivares, Nursing Home, Steve Ramírez, Roy Rivera, María Huizar, Eleuterio M. García. Por favor, nos ponemos de pie para recibir a Padre Albert, que preside. Viene por la vida, tanta pasión. Los demás, no, yo te Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor,
lembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Dios saldrá sano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Hermanos, hermanas, estamos presentes para celebrar la Santa Eucaristía. Hoy es el último día del mes de enero. Es el cuarto domingo en el tiempo ordinario. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, los que están aquí presentes, y también los que nos están mirando, ¿verdad? O siguiendo por medio de Facebook y de YouTube. Sepan que a todos ustedes voy a ofrecer Santa Misa. La Santa Misa la vamos a ofrecer para todos ustedes. Los que no pueden venir a misa por enfermedad, los que no pueden venir a misa porque están las casas de los ancianitos, o los que simplemente tienen miedo de venir a la misa por la pandemia. Sepan que la misa de hoy está ofrecida, ¿verdad?, para todos ustedes. También vamos a rezar hoy por el eterno descanso de María Huizar, ¿verdad?, por la salud de Alma Ramírez y de la familia, por Kerry Ortiz, ¿verdad?, la hija de nuestro hermanito Ricardo y Lidia. Que Dios se cuida a la criatura y aleja de la criatura la dolencia. Y también rezamos por Francisco Treviño, por Brian Escalante, que Dios los bendiga y los cuide, los proteja. Y también por el eterno descanso de Pedro Cigarroa, que Dios lo bendiga y lo tenga en su mansión celestial. Por María Huizar, ¿verdad?, que Dios también la bendiga, la tenga en su mansión celestial. También vamos a rezar también por Gloria González. Ella tiene, ¿verdad?, cáncer. Que Dios la bendiga y la alivie de esa enfermedad. Y mis hermanos, hoy vamos a escuchar acerca de una persona que estaba atormentada por un demonio, ¿verdad? Y cómo Jesús sacó ese demonio de esa persona. Me imagino que debe de ser algo espantoso, ¿verdad? Imagínate que te mete el chamuquillo, ¿verdad? Es algo muy espantoso eso, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando los soldados o la policía se avientan sobre un cholo y luego el cholo, ¿verdad?, se defiende y luego empiezan a sacar armas, que algo tan espantoso, ¿verdad? Y eso es contra ti, contra otra persona que se está mirando, solamente te asusta. Imagínate el diablo endiablado que venga hacia ti, toma posesión de tu vida. Es algo muy, muy espantoso. Pero como sabemos, nosotros tenemos a Dios que es más poderoso que el demonio, ¿verdad? Tenemos más poder que el demonio, pero mucha gente no cree en el poder que ellos tienen, ¿verdad? Como saltamontes. Saltamontes tienen alas
suficiente más grande para volar, ¿verdad? Usted sabe, hijote, ¿no? Hijote, ¿cómo se llama? Hijote. ¿Se llama así? Es una abeja gruesa así que tiene alzas chiquitas así. No. ¿Ah? Quijote. Quijote. O Quijote. Tiene alas chiquitas así, pero puede volar. Pero saltamontes tiene alzas suficientemente grandes para volar. Normalmente, científicamente, no se explica cómo un Quijote puede volar. Porque el cuerpo está tan grueso, así como unas alas chiquitas, así no se puede. ¿Verdad? Pero el saltamontes tiene alas suficientemente grandes para volar. Pero el Quijote vuela, pero el saltamonte no. Anda simplemente brincando así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el saltamonte no cree en el poder que tiene él. También mucha gente aquí presente no cree en el poder tremendo que tienen. Usted no sabe el poder que tienen ustedes. Porque veo a veces la gente ahí asustados, o se me metió, alguien me metió una sal, la puerta, vi que mataron un pájaro, lo tiraron a mi yarda, o me echaron unos huevos ahí, esas muchas cosas. Pero no sabe el poder que tienen. ¿Ya? Hay que creer el poder que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Tenemos el poder tremendo. Y hay que usarlo. ¿Verdad? Saber tú lo que tiene ese poder y usar ese poder para que no cualquier cosa te asuste. Y también hoy tenemos el bautizo de Victoria Zamora, ¿verdad? Ahí está Victoria Zamora, ¿verdad? La niña. Te vamos a bautizar hoy. Entonces voy a marcar la bebita con señal de la cruz. Pero como tenemos respeto a la distancia social, entonces tengo que quedar los 6 pies. Le voy a bendecir a la bebita, a la criatura, pero la mamá puede bendecir a la criatura. Y los padrinos, si no viven con los papás, de lejos se me haga como yo lo voy a hacer también. Entonces vamos a reclamar Victoria, yo te reclamo para Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los padres hagan lo mismo de lejos, ¿verdad? Dan también la bendición a la niña, ¿verdad? Para reclamar a la niña para la criatura. Que Dios la bendiga, la cuide y la proteja. Un aplauso por la niña. Felicidades. Bienvenida. Aquí en la iglesia tenemos una nueva miembro de familia, ¿verdad? Así, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a pedir perdón a Dios, diciendo juntos, yo confieso. Por mi culpa, por esa verdad, Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a los santos. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleva a la vida eterna.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos victorias a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, victoriándose al son de instrumentos. Ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen la voz, hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
estaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, en la luz resplandeció. Aleluya, su victoria, aleluya se proclama en toda la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaba en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ese hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Muy bien. Hermanos y hermanas, como estaba diciendo al principio de la palabra de Dios, al principio de la misa, imagínate ese acontecimiento, ¿verdad? Cuando, digamos, la policía se avienta sobre un cholo y luego el cholo se defiende, luego empieza a salir armas. Imagínate, ¿verdad? Esa escena. ¿Cómo te sentirías tú? Imagínate. ¿Cómo te sentirías? Si alguien, por ejemplo, la policía se mete aquí a agarrar a alguien aquí y la persona se defiende, o un cholo lo está persiguiendo, la policía se mete aquí y luego la policía viene, lo agarran y él se defiende. Ustedes están aquí presentes, ¿cómo se sentiría? Asustados, miedo, con mucho miedo. Hay unos que van a correr, saliendo aquí, ¿verdad? Van a pegarle una, van a decir pata porque las tengo, ¿verdad? Van a salir por las puertas, para los baños, para allí, para allá, por miedo. Pero eso no es contra ti, es contra otra persona. Imagínate el diablo endiablado contra ti. Imagínate. ¿Verdad? Y con violencia, como dicen aquí, ¿verdad? Como dice aquí,
sacudiendo al hombre con violencia y dado un alarido. Alarido quiere decir un grito fuerte. Imagínate, ¿verdad? Asistir a algo así. Es algo bien espantoso. ¿Verdad? Muy andale, así es. Imagínate, pero eso no es contra ti, es contra otra persona. Mucha gente me pregunta, pero ¿dónde vienen los demonios? Ok, los demonios de dónde vienen. El demonio era un ángel. Pero un ángel rebelde, ¿verdad? Como sabemos que Lucifer, ¿verdad? Cuando fue derrotado, entonces se llevó con él, ¿verdad? Una buena parte de los ángeles. Esos ángeles, esos son sus secuaces, ¿verdad? Que andan así, ¿verdad? Haciendo maldades. A mí a veces mucha gente viene aquí en la iglesia y me dicen que, oh padre, ¿verdad? Oh, ese muchacho se le metió chamuquillo, ¿verdad? Hay la gente me viene aquí, o esa niña o ese niño se le metió chamuquillo, entonces quieren que yo, ¿verdad? Rece por la persona enferma o la persona poseída. Y a veces, una vez aquí, vi a dos viejas encima de la otra vieja tratando de sacar el demonio. ¿Qué es eso? ¿Verdad? No tratan de hacer esas cosas. Usted no tiene, para ¿cómo se dice? Para la posesión, para poder exorcizar solamente, el sacerdote puede hacer eso. Tiene que tener el poder sacerdotal para poder exorcizar a una persona. Pero la gente anda brincando así, ¿verdad? Tratando de sacar demonio a la gente. Cuando yo vi eso, yo estoy diciendo, pero ¿qué hacen esas mujeres? Y luego esa mujer, luego cuando se fue las otras mujeres ahí se fueron, entonces estaba pidiendo a mi padre me haga oración. Entonces, yo me fijé sobre ella, me di cuenta que no, ella no tenía un demonio. Lo que tenía, ella tenía mucha depresión en ella, bastante depresión. Yo le dije a ella, mira, es bueno ir a ver un doctor. Yo te voy a rezar, voy a hacer una oración por ti, pero vaya a ver un doctor. Porque la mente humana también se enferma también, tiene que saber eso. Como se enferma el cuerpo de la persona, también se enferma la mente. A mí, en mi caso, toda la gente que me trajeron aquí para estaban poseídos, no son poseídos. Una vez me trajeron aquí un muchacho, simplemente estaba bajo la influencia de la droga, dijeron que se le metió chamuquillo. No. Era una posesión demoníaca, era solamente estaba bajo la influencia de una droga que había tomado, no sé, fumado, no sé qué, que había clase de droga eso, entonces se andaba así alucinando, viendo cosas que no habían, y me llevaron muy noche ahí, me trajeron al muchacho aquí diciendo que, verdad, está poseído por demonio. Yo le dije, no, porque cuando te dicen que alguien está poseído por demonio, uno tiene que discernir. El sacerdote tiene que discernir si se trata de una posesión o se trata de una enfermedad mental. En mi caso, hay todos los casos que me trajeron aquí en la iglesia, que la gente decía que la persona estaba poseído, poseída. Todos esos casos eran problemas mentales. ¿Verdad? Un día, en una ocasión, cuando yo estaba en el valle ahí, había un señor que vino a misa, ¿verdad? Que cada vez que venía a misa, él andaba bailando, era como un show así. Bailando, estaba brincando, bailando. Y la gente decía que esa persona está bien, llena del Espíritu de Dios. Pero luego me di cuenta, no. No era eso. Él venía a misa, a veces estaba bajo la influencia de la droga o la influencia de la... Porque olía alcohol, olía cosas que no era algo, debe ser algo, la droga, algo así, pero olía algo no era bueno. Pero a veces olía también alcohol, porque yo me acerqué una vez a platicar con él y olía alcohol, no era
y otra cosa no sé qué era. Entonces no era porque ella tenía devoción, el Espíritu de Dios estaba con él, no. Y tenía el espíritu de la cerveza o de la droga o de ese, por eso venía así. Entonces no van a creer a todo lo que la gente dice que es posesión, cosas así, demonios. Muchas veces es solamente la mente que se enferma o la gente toma un poco de más o hace droga, cosas, o mezcla droga con otras drogas, entonces empiezan a ver cosas, ¿verdad? Alucinando, ¿verdad? Entonces, no cualquier manifestación de esta es una posesión del demonio. Como decía yo, también a veces la mente se enferma. A mí cuando la persona viene tengo que discernir. Hago preguntas, tengo que discernir. Después de discernir, como estoy diciendo, todos los casos eran casos que persona tenía problemas como depresión o problemas psicológicos, o con la mente se enferma o estaba bajo la influencia de una droga o de una verdad del alcohol. Y también a veces cuando la gente toma mucha medicina empiezan a alucinar, viendo cosas, oyendo cosas así. Yo hago oración por la persona y luego digo, es bueno que van a ver un doctor también. ¿Verdad? Como por ejemplo, si a ti si alguien te corta la mano, ¿dónde vas a ir? Al doctor, así. Entonces, como sabemos físicamente, como el cuerpo se enferma, también la mente humana debe se enferma también. Por eso la persona, el sacerdote tiene que discernir bien si se trata de una enfermedad mental o se trata de una posesión. Pero si es una posesión, entonces necesita exorcizar a la persona. Pero como estoy diciendo yo, a mí nunca me había tocado una persona, ¿verdad?, poseída por el espíritu maligno, ¿verdad? Todos los casos a mí me trajeron aquí en la iglesia, eran casos de la gente que andaban, tenía depresión fuerte o una depresión severa o una enfermedad mental o muchas cosas así, psicológica, bajo la influencia de la droga o del alcohol, algo así. Entonces, no van a creer siempre todo lo que la gente dice, porque hay también la gente que anda que está fingiendo también una posesión, pero sabemos que no es cierto, ¿verdad? Por eso necesita el discernimiento del sacerdote. Pero para nosotros no debemos de tener miedo a esas cosas, ¿verdad? Porque si uno vive sus obligaciones de bautizo, entonces no debe de tener miedo, porque mira, el día que como vamos a bautizar a la niña, la bebita, la criatura, cuando vamos a bautizar hoy, entonces el Espíritu Santo va a venir sobre ella. Cuando viene el Espíritu Santo, viene con todo lo que tú necesitas para vivir como un hijo de Dios, ¿verdad? Va a tener todo esto, la niña. Y también Dios va a decir, esa es mi hija, muy amada, yo la quiero mucho. Y estoy bien contenta con ella. Y también se va a abrir la puerta del cielo para ella, para la niña. Pero tenemos como bautizados, tenemos obligaciones. Porque hoy se va a comprometer por medio de la mamá y de los padrinos, se va a comprometer la niña, ¿verdad? Que renuncio a Satanás, a las obras de Satanás, a las cosas del diablo, yo voy a renunciar a eso. Entonces se tiene que cumplir con esas obligaciones. La tarea de los papás y padrinos es recordar a la criatura cuando crezca ese compromiso que está tomando en ese día de hoy. Tienen que recordarle a ella, porque si ustedes no lo hacen y le pasa algo a la niña, entonces también Dios lo va a castigar también por no decir a la niña, ¿verdad?, en el que se comprometió cuando era niña. Entonces es algo muy importante. Entonces, como nosotros bautizados, una vez bautizados, ¿verdad?, la segunda etapa es declararle la guerra contra el malo. Cumplir con esas obligaciones, ¿verdad?, aceptar a la doctrina de Dios como regla para nuestra vida. Porque tan pronto que tú no te acercas a las cosas del demonio, entonces el demonio no tiene ningún poder sobre ti. Pero si tú te acercas a las cosas del demonio, entonces el demonio tiene derecho sobre ti.
¿verdad? A veces el demonio el demonio se marcha, dice, yo no salgo de aquí, tengo derecho de estar aquí. Tú le das derecho al demonio cuando tú andas disfrutando las cosas del demonio. La gente que andan allí para protegerse con el demonio, se cuelgan una pata de conejo, o vayan con sardina en las manos, o hagan lectura de café, lectura de caracol, o andan con niño Fidencio, o al mercado, muchas cosas, y tía Alma, hay un montón de cosas que la gente hace que no sirven, porque cuando tú haces esas cosas, estás dándole el derecho al demonio de estar en tu vida. Te está invitando al demonio que venga conmigo. Como digo siempre yo, el demonio es como un perro encadenado. Él puede solamente ir hasta donde lo deja la cadenita. Entonces, pero si tú te acercas a comer, a disfrutar lo que es de él, entonces te hace por pedazos. ¿Verdad? Por eso el demonio lo que hace es para destruir familias, lo que hace el demonio, envician a la gente. A ese papá que es muy responsable, le envicia con droga, con alcohol, con cosas feas, entonces se pierde toda la familia. Entonces no van a disfrutar las cosas del demonio, al contrario, es bueno recordarse en qué se comprometiste el día de este bautizo. Tan pronto que tú andas, ¿verdad?, cumpliendo con tus obligaciones, anda a hacer lo que te toca a ti, entonces Dios te defiende. El demonio no va a tener ningún poder sobre ti. No tienes que tener miedo, si me echaron la sala negra en la casa, o vi una mariposa que está andando para allá. Y un día me levantaron muy noche para decirme que había una lechuza en una casa. Yeah. La gente tenía miedo de dormir porque había lechuza que andaba allá, ¿verdad? A mí la lechuza se va con su novia. ¿No? Yo decía, duérmese, no hace nada eso, en nombre de Dios y de Jesús, que se vayan esas cosas. No debe tener miedo. En nombre de Jesús se tiene poder. Usted no sabe el poder que tienen. Es bueno no sean como los saltamontes que tienen poder pero no lo usan. O no saben que tienen ese poder, por eso andan saltando, ¿verdad?, el monte. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que usar el poder que tenemos. En nombre de Jesús, eso no me va a hacer nada aquí. Que me avienta cosas aquí, que haga lo que quiera el demonio, la gente que me tira la sala allá o me avienta un animal, algo así, ¿verdad? A mí no me pasa nada, tampoco es como Dios, porque Dios es mi protector. ¿Quién dice amén? Hace Dios nosotros. ¿Verdad? Dios nosotros cumple. ¿Verdad? Él cumple Dios nosotros. Entonces vamos a terminar aquí porque ya se nos acabó el tiempo, si no vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana. Entonces, mis hermanos, nos pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo hermanos, hermanas, en este momento voy a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia,
para que nuestras palabras y obras demuestren lo que creemos, reflejando en nuestro modo de vivir, a fin de que podamos así dar testimonio del poder salvífico de Dios. Roguemos al Señor. Por los que ejercen cargos de autoridad, para que se empeñen en hacer justicia a todos los oprimidos y ofrezcan la paz a los que viven bajo el temor. Roguemos al Señor. Por los maestros, administradores y el personal de las escuelas católicas, para que vean en cada estudiante un hijo o una hija de Dios, y se les conceda la bendición a sus esfuerzos de formar a cada uno de manera que puedan poner en práctica los valores de nuestra fe. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que nuestro corazón se haga fértil, a fin de que la palabra de Dios que escuchamos germine y dé fruto. Roguemos al Señor. Por las personas que sufren de enfermedades mentales o aflicciones psicológicas, para que reciban el cuidado que requieren, la cura que buscan y la ayuda de sus respectivas comunidades. Roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Nuestro afán. De alegría, el trabajo nuestro afán. El pan, nuestra cena de alegría, el trabajo nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino con el pan, nuestra cena de alegría, el trabajo nuestro afán. Oremos, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío de sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, esos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios de la raza. Santo es el Señor, Señor del universo, el cielo y la tierra está lleno de tu gloria. Sana, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptara tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebra el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo.
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y damos gracias porque nos haces dignos de servir tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos María Huiza, Pedro Cigarroa, Pastor Flores, a quienes llamaste de ese mundo a tu presencia, concédeles que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, libra de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: a paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con ustedes. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. De Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
tocar. Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca tocar. Jesús está aquí. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir, nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe por Jesucristo nuestro Señor. Ya, entonces también ofrecimos la misa de hoy por Pablo Cortés, ¿verdad? Y también por el pistón de oro, que es de Horta. Que Dios los bendiga y los alivie de cualquier clase de enfermedad. Ok, mis hermanos y hermanas, como sabemos, esa semana, ¿verdad? Ese mes de las escuelas católicas. Como sabemos, la educación católica, puede sentarse por un ratito, por favorcito. La educación católica es una educación muy buena porque esa educación no solamente anda solamente desarrollando la mente de los niños, pero también el corazón. Para mí, si alguien dice de tu hijo que tu hijo, tu hija tiene un buen corazón, quiere decir ya lo hiciste. Quiere decir es una buena madre, un buen padre si alguien dice de tu hijo que tiene un buen corazón. Por las demás escuelas se encargan también de formar la mente, desarrollar la mente, pero las escuelas católicas no solamente la mente, también los corazones. Entonces, aquí el decanato de nosotros tenemos este decanato quiere decir un grupo de 6 o 7 iglesias. Como nosotros aquí, el decanato de nosotros aquí, tenemos Pleasanton, Portit, tenemos a Jordanton, tenemos a Lemming, a Luar y también a San Pedro también pertenece a nuestro decanato, ¿verdad? Los Soya también pertenece a nuestro decanato también. Entonces, tenemos una escuela católica que está ubicada ahí en Pleasanton, ¿verdad? Entonces, los que están interesados en mandar a sus hijos a las escuelas católicas, entonces ahí está, ¿verdad? Y cuando antes de salir, ¿verdad? A la puerta ahí, por favor, los HRs van a entregar una de esas hojitas. Una página es la información de la iglesia y el otro lado de la hojita, ¿verdad? Está la información acerca de la escuela católica. Muy bien. Y también van a tener platos, vendiendo platos. ¿Ah? Los boletines aquí están.
Aquí está aquí en frente, qué bueno que me recordaste eso. Aquí están, entonces de ahí van a darle a la gente, cuando salgan, entonces, ¿verdad? Llévase una hojita. El anuncio de la barbacoa, ¿qué dicen allá? ¿Cuándo va a ser? Ok. Alex puede leer esto ahí afuera, que dice ahí la barbacoa. Hay una hojita que está ahí en la puerta. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué vamos a tener? Sábado 6 a las 11, ¿qué vamos a tener? Brisket sandwich con todo ahí adentro, ¿verdad? Brisket sandwich con papas, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Son buenos antojitos. Entonces, el día 6 de las 11 en adelante vamos a estar vendiendo esas comidas, ¿verdad? Conseguimos las ganancias para pagar los gastos, no gatos, ¿verdad? Los gastos de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Como sabemos, el dinero que agarramos, pagamos por el salón que costó más de $1 millón para hacer el salón. Nosotros lo pagamos cada mes, tenemos que darle dinero al banco, porque lo debemos todavía. Pero gracias a su apoyo de ustedes, que verdad, no hemos fallado ningún pago. O sea, cada mes nosotros pagamos por el apoyo de ustedes. Porque es su comunidad, es su parroquia, es su salón parroquial. Yo un día me voy a ir de aquí a que se queda todo para ustedes, ¿verdad? Para nosotros, ustedes, los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta ustedes me digan. Muy bien. ¿Algo más? ¿O ya no? Muy bien. El Señor esté con ustedes. El beso Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descanso permanezca por siempre. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz, amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado. Muy bien, pienso que les vaya bien y que Dios los bendiga, los cuide, los proteja. Muy bien, pasen buen día a todos ustedes. Muy bien, gracias. Gracias.